Hola, bienvenidos a Radio Sefarad. Estos son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. La embajada en España acusa a Unidos Podemos de practicar una política sistemática de boicot contra Israel. El alcalde de Jaén tilda de antisemita la propuesta del PSOE para rescindir el contrato con la asociación Israel-Andalucía. La exposición sobre Auschwitz en Madrid incorpora más material sobre españoles deportados. En Tel Aviv se celebró una ceremonia alternativa en el Día de los Caídos con participantes palestinos de Cisjordania. Estos son los titulares del día de hoy. Después hablaremos con Raquel en la agenda cultural. Comenzamos hablándoles de la embajada israelí, que ha escrito una carta a los diputados del Grupo Confederal Unidos Podemos en Comú Podem, en Marea, en la que les acusa de practicar una política sistemática de boicot contra el Estado de Israel, después de que un grupo de diputados morados haya decidido no asistir a una reunión esta semana con el embajador de este país, Daniel Kutner, a la que sí acudirán los diputados que el pasado mes de enero viajaron a los territorios bajo control palestino de PP, PSOE y Ciudadanos. La excusa esgrimida para ausentarse fue los que denomina sistemáticos ataques del ejército de Israel a civiles desarmados que han causado 30 muertos y 2.000 heridos en las últimas semanas. El consejero político de la embajada ha respondido que no le sorprende esta actitud, pero que duda que tenga que ver con la situación de Gaza y responde a una política sistemática del grupo para con la única democracia de la región. También les dice que si de verdad tienen interés en que el proceso de paz avance, deberían escuchar las razones de Israel y además hacer uso de su amistad con los palestinos para animarles a volver a la mesa de negociaciones que abandonaron en el año 2014. Bueno, lo que ha puesto en palabras es lo que todo el mundo piensa y sabe, que es la actitud de un partido político legal en España como Podemos, que con sus desplantes, actitudes, etcétera, no solamente que está en contra de las políticas de Israel, que eso es totalmente legítimo, sino que demuestra estar en contra de la propia existencia de Israel, porque no aparecen, no se quieren fotografiar con ningún representante de Israel, estuvieron ausentes también del tema de cuando estuvo el presidente Rivlin, etcétera, etcétera. Y también voy a citar algo más. Dentro de esta confederación, Grupo Confederal de Unidos Podemos, también pertenece a esa unión de partidos. Madrid, el partido que gobierna en la ciudad y la alcaldesa Carmena lleva más de 2 años en el gobierno y jamás se ha presentado en un acto donde haya algún representante israelí. O sea, es cierto que recibió al presidente de Israel, pero no ha estado en ninguno de los actos de homenaje a las víctimas del Holocausto. En el que se hizo esta semana pasada, del de Yom HaShoah, en el parque Juan Carlos I, mandando a la teniente de alcalde, cuyo discurso, y esto lo pueden escuchar perfectamente los oyentes, si van al audio completo, no duró más de 20 segundos cronometrados, y dijo como que, bueno, estamos aquí, y ya está. Tampoco estuvo en ninguna de las recepciones por el Año Nuevo Judío que se celebran en la casa del Centro Sefarad de Israel, de la cual el ayuntamiento es uno de los patronos. O sea, que no es que no tiene nada que ver y bueno, y si puedo voy. Es que jamás han dado la cara y han tratado de esquivar siempre lo que es cualquier cosa que pudiera salir en la foto como que Podemos e Israel están juntos en algo. Entonces, bueno, esta política sistemática de boicot, como llama el representante, el cónsul dedicado a temas políticos en la embajada, de esta coalición de partidos de izquierda que se presenta como Unidos Podemos, es evidente y es, diría yo, hasta anticonstitucional, porque tú no puedes ir en contra del derecho de existencia de un Estado que está cimentado en una ley o una partición aprobada por Naciones Unidas, o sea que ese Estado judío nació de una decisión de Naciones Unidas. Incluso
antes de que España entrara en Naciones Unidas, que fue en los años 50. Pero cuando España entró en Naciones Unidas, se compromete a acatar todas las resoluciones anteriores que han tenido lugar. Por ejemplo, la Carta de Derechos Humanos, pues cuando uno es admitido en Naciones Unidas, tiene la obligación de aplicarla porque es parte de las resoluciones de ese organismo. Así que no tienen ningún derecho legal a deslegitimar la propia existencia, la mera existencia de Israel, de negarse a entrevistarse con el embajador que, fíjate, se reunió con gente de PSOE también y de PP y de Ciudadanos que estuvieron en Israel y que tenían seguramente muchas cosas que recriminarles y que para eso está el embajador, para explicarles en la medida de lo posible qué es lo que pasó, qué es lo que falló, qué es lo que vieron, qué es lo que piensan, y establecer un diálogo simplemente para que sepan exactamente qué es lo que pasó. Por ejemplo, esto fue en enero y los que formaban este grupo de parlamentarios que visitaron Israel querían entrar en Gaza y no recibieron permiso para hacerlo. ¿Por qué? Porque Israel no puede asegurarle la integridad física una vez que traspasa la frontera con Gaza. Y es muy probable que ante una tentación como esa, un político de un país, de un tercero país que haya entrado por Israel y a través de Israel entra en la Franja de Gaza, sea secuestrado y se pida a cambio, ponga a Israel en un brete con el país de origen de este diputado. Si ellos quieren visitar Gaza, cualquier político europeo lo tiene muy sencillo, no es difícil. Simplemente, si quieren antes visitar Israel, bien, pero lo importante es que vayan a Egipto y desde Egipto tramiten la entrada a la Franja de Gaza, que seguramente le dejarán entrar, pero los de la Franja de Gaza no se animarán a secuestrar a un político europeo que viene después de sellado el pasaporte en Egipto. No se atreverán porque eso supondría que Egipto los bombardea y los destroza y los hace picadillo como nunca se ha visto, ni en la imaginación de los más fervientes anti-israelíes. En cambio, Israel no va a hacer esa acción y no quiere meterse en ese tipo de trampas diplomáticas que lo único que llevan es a situaciones que pueden llevar incluso a la ruptura diplomática con países, porque Israel no puede montar un operativo para liberar a un diplomático secuestrado. Esa no es una cuestión de ciencia ficción, esto es un riesgo real. Supongo que el embajador a estos diputados les habrá explicado algo similar a lo que yo le digo, o si no, otra cosa, bueno, no sé, no estuve en esta reunión ni tengo idea de qué hablaron, pero seguramente hablaron de lo que pasó y por qué en enero no les dejaron entrar en la Franja de Gaza. El alcalde de Jaén, Javier Márquez, considera que tras la propuesta del PSOE de la ciudad de que rescinda el contrato de la Casa de los Artistas a la Asociación Israel Andalucía, se esconde el antisemitismo de sus dirigentes. Para el regidor, el empecinamiento de la formación socialista en que no se le ceda el inmueble al colectivo se deriva de la aversión de la izquierda al pueblo judío. En este sentido, Márquez ha resaltado que el PSOE, en lugar de centrar exclusivamente la crítica política en el ayuntamiento, critica al colectivo, al que a su juicio denomina despectivamente como Asociación de Judíos. A este respecto, el alcalde ha aclarado que la organización está compuesta por personas de diversas religiones, razón por la que entiende que la propuesta socialista tiene una raíz antisemita que enmascara con acusaciones falsas. La dirigencia socialista propone que la Casa de los Artistas sea utilizada por otros colectivos. Es decir, cualquier colectivo tiene derecho a utilizar la Casa de los Artistas, pero no una asociación que aboga por la amistad entre Israel y Andalucía. Pero eso no es lo más llamativo del caso, porque uno dice, bueno, igual se ha pasado el alcalde de Jaén, esto es llamar antisemitas a los del PSOE, pero es que denomina a esta asociación Andalucía, Israel-Andalucía como una asociación de judíos. Es que este es un término prácticamente inquisitorial. O sea, primero, ¿y si fuera una asociación de judíos? ¿Cuál es el problema, señores del PSOE, para que en Jaén tengan un local?
¿Cuál es el problema que los judíos estén asociados y tengan un local en Jaén, de donde salió la figura más grande que tuvo Jaén en su historia, que fue el judío Ibn Shaprut, y para el cual ahora se prepara un premio internacional? ¿Cuál es el problema? Y aparte que están mintiendo, y mienten porque son ignorantes, porque ven Israel-Andalucía y dicen esto es el lobby judío, son los judíos y que esto que lo otro. Que no. En Israel-Andalucía hay mucha gente que siente cariño por el Estado de Israel, aunque para ellos sea incomprensible, siendo andaluces y no siendo judíos. Y me imagino que serán conscientes en el PSOE de la cantidad de gente entre sus dirigentes que han visitado Israel y que se han sentido arropados en Israel durante las épocas más difíciles. Por ejemplo, Felipe González, el que lo presentó en la Internacional Socialista, fue el delegado israelí, Shimon Peres. O Josep Borrell, cuya exmujer sigue viviendo en un kibutz porque él estuvo visitando Israel, creo que Narcis Serra, etcétera, etcétera. Toda la vieja guardia del PSOE prácticamente estaba muy vinculada a Israel, y ahora de pronto lo que quieren hacer una asociación de amistad Israel-Andalucía, no estamos hablando de una asociación de benevolencia con Netanyahu, estamos hablando de Israel como país. Y Andalucía como país autonómico, como región importante dentro de España que quiere tener una amistad como la tiene Euskadi o como la tiene Cataluña. Pues nada, estos dicen que ese tipo de asociaciones que no usen la Casa de los Artistas, que la use cualquier otro, porque hay muchos otros colectivos. No les importa cuáles otros, con tal de que no sean estos judíos asociados, que no lo son. Los organizadores de la exposición Auschwitz, no hace mucho, no muy lejos, incorporarán a su muestra más material sobre los españoles deportados a Ravensbrück y otros campos de concentración nazis tras las protestas de algunas asociaciones de memoria histórica sobre estos hechos. Para ello se ha incorporado un gran panel informativo en castellano y en inglés, ilustrado con una fotografía realizada por Francesc Boix, el fotógrafo barcelonés de Mauthausen, donde se puede ver a un numeroso grupo de supervivientes españoles posando en el interior del campo de concentración poco después de que fuera liberado por las tropas estadounidenses el 5 de mayo de 1945. Además, en el mes de mayo, coincidiendo con el 73 aniversario de la liberación de Mauthausen, se programarán diversas actividades en el marco del programa cultural que acompaña a la exposición, entre ellas una conferencia sobre los deportados españoles. En los 4 meses que lleva abierta al público, la exposición ha recibido más de 250.000 visitas, una cifra tan llamativa que ha provocado que los responsables de la exposición no descarten retrasar su cierre, previsto inicialmente para el 17 de junio, y prorrogar su exhibición más allá del verano. Después la muestra viajará a otras 6 ciudades europeas y 7 del continente americano. Bueno, yo el comentario esta vez voy a dejar que lo haga alguien que ha comentado esta noticia en el único medio que la ha publicado, en diario.es, y entre otras muchas muestras de gente que se identifica, ya era hora, porque esto que el otro, pues he visto esta opinión de alguien que tiene evidentemente, no es alguien que, foráneo a la memoria e historia republicana, pero que reivindica otra cosa. Y esta es la opinión. Dice: sigo sin entender el fondo de la polémica. No es una exposición sobre la deportación nazi en general, ni tampoco sobre el universo concentracionario nazi, sino sobre el complejo Auschwitz. En él fallecieron, que yo sepa, 14 españoles. Y bueno, sería que se los mencionase, pero en ese gran lager Annus Mundi no tiene mucho, ese gran lugar no tiene mucho que ver con la deportación española. Cosa diferente es que se reivindique justamente la creación de una exposición en torno a la deportación española a los campos nazis, en esencia Mauthausen, Ravensbrück, Sachsenhausen, Dachau, y se reivindique la memoria de nuestros compatriotas asesinados en esos centros del horror. Aquí veo la eterna deriva hacia la patriotización de cualquier ámbito o temática que se trate. Ahora se añade un apéndice español a la exposición que no está impostada en una temática patria. Resultado
queda aún más en evidencia el papel sucursal marginal de nuestros muertos y supervivientes dentro de la masa de víctimas del nazismo, un poco como si se organizase una exposición sobre la Metro-Goldwyn-Mayer y se reclamase que ésta tratase también de Cifesa. Lo sé, que no hay tierra extranjera sin una tumba española, pero creo que nuestra deportación merece su propia y exhaustiva exposición. Mejor manera de darle una morrada a los negacionistas, a los franquistoides y de ilustrar sobre el heroísmo de nuestros compatriotas. La línea divisoria entre el penoso «y tú más» y el «¿y nosotros qué?» resulta a veces tenue y en ambos casos solo paliativa, nunca completa ni veraz. Nuestros muertos merecen algo más que ser un apéndice en casa ajena. Y yo Alejandro, me sumo a esta incorporación porque creo que evidentemente se ha presionado desde estas organizaciones a los organizadores de esta exposición de Auschwitz y que allí el tema de los deportados no pinta nada porque no fueron deportados a Auschwitz. Como dice este señor, hubo 14 o quizás hubo alguno. El número varía un poquito más, pero estamos hablando de 1,5 millones de muertos en ese campo de concentración, de los cuales la inmensa mayoría eran judíos. Eran un inmenso complejo de campos, 23 campos, y allí en todos esos, aparte del 1,5 millones de muertos, hubo mucha gente que trabajó en trabajos forzados, en las fábricas, etcétera, etcétera, y allí no hubo deportados españoles. ¿Qué pintan? ¿Qué quieren hacer? Ya entiendo de que si no les hacen caso, que hagan ruido. Me parece muy bien que busquen, como dice este señor, una exposición propia, que se les trate con respeto y que se recuerde su sufrimiento, pero no mezclándolo con el holocausto judío cuando no corresponda. Cuando corresponda, perfectamente. Todo el mundo sabe que cada 27 de enero, cuando se hace el acto en el Senado de la Nación, al que acuden los máximos representantes de este país, siempre una de las velas está encendida o participa del encendido de una de las velas en recuerdo de los que han muerto, un representante de los sobrevivientes de los deportados a los campos de concentración, porque se habla del fenómeno del holocausto en general, y entonces pues se habla de los gitanos, se habla de los homosexuales, se habla de los testigos de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos hablando de Auschwitz, ese es el título. Y en Auschwitz prácticamente no hubo deportados españoles, y si los hubo, pues me parece perfecto que haya una placa que diga, y no nos olvidemos de estos 14 nombres. Y aparezcan los nombres, las fotos o lo que sea. Pero mezclar una cosa con la otra, no. Porque en Auschwitz los que murieron no murieron por luchar contra los nazis, no murieron por su ideología contraria a los nazis, no murieron por ser republicanos, sino murieron por el hecho de haber nacido judíos, incluidos los niños de corta edad. Así que las churros y las merinas en otro sitio. Casi 8.000 personas participaron el martes a la noche en una ceremonia conjunta israelo-palestina en el Parque Hayarkon de Tel Aviv en el Día de los Caídos, acto que había sido denunciado por el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman. A pesar de ello, la Corte Suprema ordenó al ministro otorgar permisos de entrada a 90 palestinos de Cisjordania para asistir al servicio que fue dirigido por 2 maestros de ceremonias, uno israelí y otro palestino, quienes lamentaron que no todos los palestinos pudieron hacerlo porque la entrada del Ministerio de Defensa fue concedida demasiado tarde. Fuera de la sección vallada del parque donde tuvo lugar el evento, unos 150 activistas de signo político opuesto a esta comparación entre víctimas de ambos lados protestaron por la ceremonia. Los organizadores del evento fueron las organizaciones Combatientes por la Paz y Familias en Duelo Israelíes y Palestinas por la Paz, que prepararon el programa como una alternativa a los eventos israelíes oficiales de ese día. Entre los que se dirigieron al público estaba el escritor David Grossman, quien señaló que nadie puede decirle a una afligida familia cómo llorar. Sí, y entre los que hablaron por la parte palestina, pues, o árabe, mejor dicho, había el padre de familia, de una familia beduina, cuyo hijo
murió en un incidente que todavía no está aclarado del todo, cuando estaba conduciendo un coche, que perdió el control del coche cuando estaban la policía o la Guardia Fronteriza, no recuerdo exactamente, llevando a cabo un desalojo en una villa beduina, y fue acribillado pensando que era un atentado. Y en este caso, pues la familia salió ahí diciendo, miren, nosotros somos israelíes, lo hemos sido toda la vida, y lo que no se puede admitir es que porque uno no sea judío, pues sea lícito ser no solamente sospechoso, que eso puede ser, pero pagar con su vida porque los demás sospechen o tengan miedo de que sea alguien que en una actitud beligerante, que en este caso no la tenía. No estamos hablando de un acto en el cual participaron, quiero aclararlo, no participaron las familias de los terroristas palestinos. Porque alguien va a decir, no, pero ¿cómo van a estar juntos las víctimas y los victimarios? Eso, claro que no podría ser. Pero en este caso se quería dar visibilidad que el tema de los caídos en combate o en acciones terroristas en Israel no solamente pueden ser judíos, también hay a veces, casualidades de la vida o no, gente que en un atentado terrorista que es totalmente indiscriminado, como puede ser una explosión en un restaurante o un atropello de estos en una parada de autobús, pues pueden morir todos judíos o no. O puede ser que entre los que mueran también haya no judíos, incluso árabes israelíes, o palestinos de Cisjordania o lo que sea, y ellos han muerto víctimas del terrorismo, en este caso. O si hubiera sido el caso, también víctimas de ataques podría ser en una guerra desde fuera, de un ejército, digamos, imagínate que Israel está en guerra con Siria, pues, y Siria dispara un misil, un cohete o lo que sea, y cae en un poblado árabe. Esa gente muere y son también, aunque la gente les cueste concebir ese concepto, son también caídos por Israel, porque esa gente estaban viviendo en Israel, y a menos que fueran terroristas, pues tienen los mismos derechos, el mismo derecho a vivir y a ser tratados que los demás. Así que bueno, esto ha sido una manifestación, un acto, una ceremonia que ha sido un poco polémica por esto, por unir a judíos y palestinos en un mismo acto en recuerdo, pero tampoco fueron 8.000 personas, que para este tipo de actitud, con el clima tan enervado que se vive en Israel por la seguridad, es una cifra muy importante. Y el hecho de que haya estado ahí el escritor David Grossman es un espaldarazo para significar que esto no es la actuación de una ONG marginal, de 4 pringados que se juntan y dicen vamos a hacer algo contracorrientes. Esto es gente que responde no solamente con el corazón, sino también con la cabeza. Así finalizamos esta primera parte de las noticias de hoy. Ahora hacemos una pausa y regresamos con la agenda cultural. Entramos en esta segunda parte de las noticias de hoy. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos, y empezamos con una pregunta. ¿Quieren eternizar su nombre en las páginas de la historia de Israel? Bueno, pues si su respuesta es afirmativa, sepan que el Ministerio de Cultura israelí ha lanzado un proyecto para quien quiera dejar su firma en la famosa Declaración de Independencia de Israel, una declaración firmada, entre otros, por Ben Gurión, Isaac Ben Sevi, Golda Meir, Eliezer Kaplan, etc., Moshe Shapira, David Remes y otras 30 personas, aquel 14 de mayo de 1948 en Tel Aviv. Quien firme esta Megilá o rollo formará parte de un libro especial que será expuesto en el mismo edificio de la calle Rothschild, donde se firmó aquel pergamino tan importante para Israel, para esta nación. Bueno, les dejamos el link
para que accedan a esta página habilitada por el Ministerio de Cultura israelí y allí firmen y puedan verse plasmados por la historia de esta manera en esta declaración de independencia tan importante. Además de la firma hay que incluir el nombre completo y la dirección de correo electrónico. Y al poco tiempo recibiremos un email en el que se nos enviará una foto con nuestra firma en esta declaración de independencia virtual. Bueno, pues una propuesta para mantenerse en la historia de este país. Para unirse a las celebraciones, de los 70 años que se cumplen de su creación. Muy bien, ¿con qué seguimos en la agenda? Pues seguimos hablando de una polémica que se ha desatado en Constanza, en Alemania, porque allí se estrena una obra de teatro basada en Mi lucha de Adolf Hitler. ¿Y por qué ha generado controversia? Aparte de por estar basada en Mi lucha. Bueno, pues porque la obra que se estrenará el viernes, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Hitler, o sea, ya han apuntado bastante fino para que haya mucha publicidad en torno a esta obra, bueno, pues regala entradas a quienes acudan a la representación con esvásticas y los que paguen recibirán una estrella de David en solidaridad con las víctimas de la tiranía del nacionalismo. Se trata de un texto que es una versión de un libreto del escritor y dramaturgo George Tabori, que dedicó gran parte de su carrera a tratar los totalitarismos en clave de humor. Por ahora, pues hay mucha gente que ha demostrado interés. Dicen desde el Teatro de Constanza, una ciudad al sur de Alemania, ubicada en la orilla sur del lago del mismo nombre y fronteriza con Suiza. Veremos cuántos son los que deciden ir al teatro gratis llevando una esvástica o pagar por ver esta sátira del totalitarismo nazi o pagar, como decimos, y recibir una estrella de David solidaria. Bueno. Queríamos traerles aquí esta noticia. Desde luego, el publicitario que haya hecho la promoción de esta obra es, digno sucesor de, iba a decir Goebbels, pero eso es insultarle. Así que un publicitario muy hábil. Bueno, pues tras esa noticia vamos a continuar. Sí. Y no sé si cerramos ya con esta otra. Esta sí, recomendación es literaria una recomendación puede ser de una literaria. portada de ahí, Las aguas de Manhattan. Sí, es una novela fundacional para la literatura judía estadounidense. La firma Charles Reznikoff fue en 1930 cuando este autor publicó esta novela autobiográfica. El canon literario estadounidense estaba ya cerrado, nos cuentan desde Siruela, y parecía indiferente a las aportaciones de los últimos llegados a la tierra de las oportunidades. Que el estilo de su autor fuera engañosamente sencillo e influido por la cadencia del yiddish y la Torá, solo hizo que resultase aún más fácil ignorarlo. Sin embargo, el tiempo demostraría que su novela es, junto a Llámalo sueño, de Henry Roth, el otro gran pilar de la literatura judía en lengua inglesa, que figuras como Saul Bellow o Bernard Malamud se encargarían de afianzar. Nos cuenta la historia de la saga familiar de Reznikoff, que se presenta bajo la forma de un díptico bien diferenciado. En su primera parte se narra los esfuerzos de la tenaz Sarayeta, su madre, por salir adelante en una empobrecida comunidad de la Rusia zarista y cómo consigue emigrar a Nueva York en pos de una vida mejor. Y la segunda parte detalla los desvelos de su soñador hijo Ezequiel, el nombre judío de Reznikoff, quien, nacido ya en el Nuevo Mundo, lucha a su vez por abrirse camino en una ciudad tan despiadada como fascinante. Pues con esta propuesta literaria que nos acerca a esas aguas de Manhattan, nos despedimos por hoy y regresamos mañana. Ya dejamos este mitad de semana a un lado. Hasta mañana.